Bienvenidos chiquillos, chiquillas, a nuestra séptima sesión de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar los mapas conceptuales que hicieron, vamos a ver ahí cuántos tenemos en línea, y vamos a empezar a pensar y a planificar y hacer también nuestro diagrama. Ya vamos a ver ahí unas orientaciones como para hacer este diagrama. Así que voy a compartirles aquí la plataforma de ADECA, ahí ya estoy compartiendo. Vamos a ver nuestro curso y vamos a ver aquí nuestros mapas, ¿cierto? En la tarea número 6, tengo ahí unas tareas que aparecieron en el correo. Les hice ahí un video cortito de cómo utilizar algunas herramientas. En definitiva, acá lo más interesante cuando hacemos mapas es la reflexión que hacemos al momento de hacerla, cómo sintetizamos, simplificamos la información. ¿Hay alguien que quiera mostrar su mapa en pantalla o escojo yo? ¿Hay algún voluntario que quiera que visualicemos su trabajo? Ahí le puso harto empeño para hacerlo. Yo aquí estoy descargando algunos por mientras, así a la rápida para poder utilizarlos para analizar. ¿Ya? Voy a abrir, creo que Jennifer parece que me envió su trabajo. ¿Está Jennifer acompañándonos en estos momentos o no? Sí, profe. Sí. Jennifer, usted me envió su trabajo por correo, ¿cierto? No, no lo envié aquí por ADECA. Ah, entonces este es el que se me abrió. Es que hay alguien que me envió que no me recuerdo el nombre, pero algo me pasa con su archivo. Todavía no lo he podido abrir correctamente, pero voy a probarlo con otra versión, porque aquí tengo dos versiones instaladas, ¿ya? Porque cuando lo abrí con una no me abrió correctamente el archivo, entonces es por eso que... Pero yo lo voy a escribir ahí por interno em, a, a la persona que me mandó el mapa. ¿Ya? Cuando yo abrí este archivo de Jennifer, recién, miren, fíjense que aquí yo lo voy a abrir, el programa voy a compartir Illustrator para que lo puedan ver. Me aparece este mensaje: el archivo diagrama Jennifer Cárcamo se creó en una versión más actualizada de Illustrator. ¿Ya? Y se perderán algunos datos. Esto puede pasar si utilizamos, por ejemplo, Jennifer debe haber utilizado una versión más actualizada que la mía, y si yo lo abro, es posible que pierda algunos contenidos. Voy a dejar de compartir para compartir nuevamente Illustrator. No sé si ustedes ven esta ventanita flotante que está aquí, que estoy moviendo. Sí, profe, Sí, se se ve. ve, profe. Ah, ya, genial. Este es otro aviso, aparte de ese que me envió, me apareció primero, que me dice que tengo una versión distinta, me lanza este segundo aviso y me dice que se ha convertido en contornos parte del texto. Eso significa que debe ser que Jennifer utiliza una tipografía que yo no tengo. Entonces, para conservar la apariencia, se ha convertido a contorno el documento. ¿Ya? Es, en definitiva, Illustrator, ¿qué está haciendo? Me está abriendo algún elemento en formato PDF, porque lo ha reinterpretado lo que ella hizo, porque yo no tengo su versión, y para permitirme verlo, eh, creó contornos los textos, para que yo los pueda visualizar como ella los diseñó. Bueno, yo le pongo OK a todo eso y voy a revisar aquí si realmente me respetó algunas cosas. Miren, fíjense cómo esto me lo muestra como líneas y no como un párrafo. Y me lo muestra como un trazado. ¿Se fijan ahí? Me muestra, a pesar de que es texto, me separó todas las líneas, ya no es un párrafo, sino que son líneas de texto que no se ajustan a una caja. ¿Se fijan? No se ajustan al área, sino que es como que interpretó mal algunas cosas, y eso es porque estoy utilizando una versión de Illustrator que Jennifer lo hizo distinto. ¿Ya?
Entonces, cuando nos pasan este tipo de cosas, lo que nosotros podemos hacer bien es nosotros, previamente a enviar el archivo, podemos nosotros crear contornos el texto. No sé si recuerdan cómo se crea contornos el texto. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Yo al menos no, profe. Ya, entonces vamos a revisar porque estos son, bueno, cosas que nosotros podemos volver a repasar. Estoy organizando un poquito mi mesa de trabajo porque voy a restaurar ahí y también se me desapareció un panel. Ahí, ¿ven? No tengo una información. Entonces voy a ventana, voy a configurar aquí un poquito. Si a alguien en algún momento se le desaparece este panel, vamos a ver qué panel puede ser. Eh, Vamos a mostrar aquí, a ver, el panel de control. Este es el panel que se me había desaparecido. O sea, a alguien se le desaparece el de arriba, ya sabemos que es el panel de control. Bueno, cuando creamos contornos, por ejemplo, aquí voy a escribir una palabra, ahí, y le voy a colocar una tipografía especial, alguna que yo tenga en mi computador, por ejemplo, esta. Ya puede ser que no lo tenga, Jennifer no la tenga en su computador, entonces yo para asegurarme que ella siempre la vea bien, yo voy a seleccionar la cajita de texto, voy a ir a texto y voy a colocar acá crear contornos, ahí. ¿Y cómo me doy cuenta si realmente creé contornos? Es porque la letra ya ha perdido la forma de tipografía, ahora se ha convertido en un objeto vectorial el cual yo puedo deformar. ¿Ya? Eso también sirve para si quiero trabajar con alguna letra o tipografía, la puedo transformar en una forma y puedo empezar a alterarla o hacerle algunos ajustes que yo quiera para cambiar su forma. ¿Ya? Entonces ahí también hay una otra alternativa como para aplicarla al diseño. ¿Ya? Ahora, vamos a mirar un poquito lo que es el mapa, ¿ya? El mapa para ver cómo está el trabajo de Jennifer. Y cada uno la idea es que vaya reflexionando más o menos cómo hizo su trabajo. Yo aquí lo que a simple vista veo que pareciera que es una receta. Entiendo que hay un ítem que es para indicarme los ingredientes, otro ítem que me indica la preparación. Al parecer son etapas y que van consecutivas, ¿cierto? Y esto dice sin horno. No sé a qué se referirá, pero pareciera que es sin horno. Es como esta tarta de queso tiene como un extra que es sin horno. ¿Ya? Vamos a ver cosas de texto primero y luego vamos a ver de contenido y luego vamos a ver ítem de diseño. ¿Ya? Como contenido está importante, vemos que tiene un título, tiene unos subítems, ¿cierto? Y tiene unos ítems que están en tercer lugar, que son donde son ideas como más explicativas. Ahora, ¿qué veo yo que como contenido, cierto? Todavía pareciera que es un contenido muy largo, un texto muy largo, ¿ya? Porque aquí tengo que entrar a leer todo lo que dice aquí para hacerme la idea de qué es la etapa uno, ¿ya? Tampoco puedo identificar muy bien qué es el uno o el 2, el 3, porque el número está muy pequeñito, ¿ya? Entonces, como contenido, los conceptos están bien, son cortos, es un título corto, un concepto corto. Ahora, los textos son un poco largos. Entonces, ahí yo tengo que entrar a leer como usuario qué significará en el cuadrito 1 porque tiene hartas cosas. Entonces, vamos a leer un poco. ¿Ya? Yo como usuario, ¿cierto? Voy a leer aquí, dice, en un vaso batidor ponemos las galletas y con ayuda de la batidora las trituramos. Una vez hecho esto, añadimos la mantequilla derretida y mezclamos. Y yo aquí veo que hay dos acciones dentro de un mismo ítem. ¿Cierto? Primero el batidor que tritura las galletas y luego se añade la mantequilla. Entonces, el paso 1 podría ser efectivamente 2 y a lo mejor sintetizado. Por ejemplo, el primero puede ser
triturar las galletas con la batidora. Pensemos que aquí estamos explicando no todo en detalle, sino que como el concepto o la palabra clave. Pensemos que a lo mejor no vamos a hacer toda la tarta porque no vamos a escribir la receta, pero vamos a explicar cómo se hace. Entonces, primero a lo mejor sería triturar las galletas con el batidor. Ya con esas 3 palabras, 4 palabras ya podemos hacer la primera instrucción. La segunda sería añadir la mantequilla derretida y mezclar, o añadir mantequilla y mezclar. Hay que empezar a como a cortar la frase. ¿Ya? Pensemos que aquí es un concepto, el mapa conceptual es de conceptos. Triturar galletas, añadir mantequilla. La etapa 2, ¿cierto? Dice, introducimos esta mezcla en un molde desmontable y esparcimos bien por toda la superficie. Entonces aquí deberíamos decir a lo mejor la mezcla, esparcirla en el molde. Como para ir resumiendo un poco. Cada vez tenemos que resumir más la información. ¿Ya? Después de ese debe quedar bien compacto, sin huecos libres. Entonces podemos a lo mejor incluso, si nos quedamos, por ejemplo, solo con un trozo de texto, ¿cierto? Ahí vamos a introducir la mezcla y desmontable y lo esparcimos. Ya ahí el molde desmontable, puede ser que alguien tenga otro molde, así que podemos decir, la mezcla la ponemos en el mezcla, añadir la mezcla en el molde y esparcimos. En un molde y lo esparcimos. Y ahí ya tendríamos como este ítem, bien breve. Ya, ahí voy a colocarlo más pequeñito. Entonces, dentro de esta etapa, que es la 2, podemos tener a lo mejor algunos requerimientos. Y aquí podemos agregar algunos requerimientos en otro ítem. Ahí, por ejemplo, tiene que quedar compacto. Compacto es una palabra clave, ¿cierto? Ahí que dice ahí, voy a quedarme con la frase que está aquí, compacto. Entonces ahí voy colocando algunos conceptos que deben considerarse. Aparte, lo que también podemos agregar son palabras que conducen de una idea a otra, ¿cierto? Pequeñas frases que unen un mapa conceptual. Aquí dice, mantenemos en la nevera mientras seguimos con el siguiente paso. Ya, entonces tiene que quedar compacto y colocar en la nevera. Colocar en la nevera puede ser como, no congelar, pero poner en frío, enfriar. Hay que buscar un sinónimo a lo mejor, porque la acción es ponerlo en la nevera, pero ¿para qué la ponemos en la nevera? Para ponerlo más helado a lo mejor, ¿ya? Entonces aquí lo ponemos, poner en frío, por decir algo, ¿ya? A lo mejor podemos mejorar esa redacción, pero esta es una idea. Entonces aquí podemos colocar algunas palabras, voy a escribir aquí una frase, voy a cambiar la tipografía, ahí, y bien pequeñita. Y estas pueden ser palabras requisitos. Luego, ahí luego compactar a lo mejor. Y acá también puede ser luego poner en frío. Entonces ahí vamos uniendo algunas ideas también. ¿Cierto? Ahí mientras está añadiendo la mezcla va compactando. Y también luego de que ya puso y compactó, a lo mejor quizás también puede ser aquí poner en frío. Y así vamos reduciendo la cantidad de texto, como sacándolo hacia otros conceptos y otras
subetapas a lo mejor que están dentro de esta misma etapa, con la finalidad de ir reduciendo la información, ¿ya? ¿Se va comprendiendo cómo ir desglosando más la información? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Les parece una idea? Por ejemplo, ahora yo podría decir, por ejemplo, la preparación en la etapa 2, parece que algo se hace y que tiene que ser compacto y poner en frío. Porque rápidamente uno puede leer un concepto o una frase corta, pero acá hay que entrar como a leer un poco más. Entonces ahí, idealmente, ir desglosando un poco la idea en otras, a lo mejor ideas terciarias, etcétera. ¿Ya? Ahora hablemos un poquito del diseño. ¿Ya? Acá vamos a hablar de cosas que sí son correctas a hacer y otras cosas que no. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa correcta de hacer es poner un título grande, ¿cierto? Que ahí podemos identificarlo. Una cosa que podemos mejorar respecto a este título es el contraste, ¿ya? Por ejemplo, este color, que es un violeta oscuro, ¿cierto? Con un texto negro, al ser un violeta oscuro, el negro también se ve más oscuro de lo que realmente es, ¿ya? Es como una regla de color. Los colores oscuros, por ejemplo, si yo pongo coloco un verde, ¿cierto? Un verde oscuro, y coloco, por ejemplo, un café, que también es oscuro, y los coloco juntos, ambos se van a ver más oscuros de lo que realmente son. A diferencia que si yo pusiera un fondo blanco y pusiera esta letra café, ¿cierto? Catalina dice que tiene ahí una duda. Cuéntenos, Catalina. Profe, lo que pasa es que, ¿cómo era que se hacía para que no quedara como, cuando se justifica el texto, que no quedara como con el guión? Que no quedara con... El guión, Ah, ya. Vamos a... Mire, yo voy aquí a hacer este cuadrito de texto y vamos a ir a párrafo. Voy a extender un poquito mi mesa de trabajo y esto también se los voy a recomendar a veces cuando uno hace una página, ¿cierto? Y después le faltó espacio, no importa que queremos una página más grande. Con esta herramienta, ahí si pinchamos nuestra mesa de trabajo, la podemos colocar más ancha o más alta, por ejemplo. Ahora, esto que estoy haciendo yo es una mesa que ya no es un tamaño carta, sino que es una mesa de trabajo que ahora tiene otra medida, mire, tienen 38,5 por 30, más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es, como en este caso estamos solas visualizando, no lo vamos a imprimir, podríamos utilizarlo, ¿ya? De repente como para poner otras cosas alrededor de la mesa de trabajo. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, el texto puesto. Voy a colocar más texto para que ahí se llene la cajita. Y si ustedes se fijan, a mí no me está poniendo guiones, ¿ya? Pero en ventana, párrafo, vamos a abrir por aquí, texto, párrafo, ahí. Hay una opción que dice aquí separar, ahí. Podemos tiquear ahí separar o no separar. Ya, a mí no me está aplicando el separar, quizás no necesita por la alineación que tengo, no se nota, pero si yo lo pongo justificado, quizás ahí sí podría necesitar un separar. Vamos a ver si me coloca. No quiere separar, ahí me separó. Ahí sí me aparece un guión de separado. ¿Ya? Entonces, si no queremos separar, pinchamos el párrafo y le quitamos el separar y así ya ninguna frase va a quedar con el guión. ¿Ya? Si les pasa como a mí, que es solamente un guión o dos guiones, no es tanto, pero si aparecen muchos guiones continuos, se ve mal. Así que dos alternativas, o ajustamos nuestra cajita en nuestra área de texto, o bien destiqueamos la opción separar. ¿Ya? Tenemos esas dos alternativas. gracias, profe. Bien. Miremos un poquito más esta tarea. Vamos a hacer unas reflexiones que en realidad estas reflexiones son las mismas que cuando hacemos un diagrama. Por eso es que era importante tener un mapa para poder hacer algunas correcciones. ¿Ven? Entonces, este color que es oscuro, más este texto oscuro, se ve muy oscuro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos un color oscuro de fondo, podemos utilizar un color más claro para poder poner encima.
¿Ya? Entonces yo voy a seleccionar el mismo color de fondo, pero lo voy a llevar un poco más hacia un color claro. A lo mejor blanco, si lo uso blanco, blanco, se genera un contraste muy fuerte, ¿ya? Es como colocar un fondo negro con texto blanco, ¿ya? Es un contraste fuerte. Sobre todo cuando trabajamos para pantalla, por ejemplo, para ver algo en pantalla, el blanco, cuando hace contraste con el negro, es muy fuerte para la vista, uno se cansa un poco más. Por ejemplo, si ustedes miran las herramientas que tenemos de Illustrator, todas las herramientas, la palabra párrafo, carácter, se fijan que es blanco, pero no es 100% blanco, ¿ya? Entonces yo les recomiendo siempre que utilicen un blanco, pero nunca un blanco blanco, sino que casi blanco. Pueden llevarlo ahí un poquito hacia el violeta o bien hacia el gris, como ustedes quieran. En este caso, como tenemos fondo violeta, yo lo voy a llevar un poquito hacia el violeta. ¿Ya? Ahí se genera esa diferencia. Entonces ahora igual se ve blanco, pero tiene una vibración un poquito menos fuerte que solo con el blanco. ¿Ya? Y eso es importante porque de todas formas nosotros prácticamente no lo percibimos, pero en definitiva cuando nosotros veamos el mapa, se va a ver mucho más armonioso de lo que estaba previamente. ¿Ya? Va a resaltar menos. Yo voy a poner aquí, voy a copiar el texto y lo voy a poner en blanco. No sé si alguna vez habíamos conversado sobre esto, sobre los contrastes. Ahí. Fíjense que este sí está blanco y este está casi blanco. Entonces se genera una especie de más contraste en este, y este se ve mucho más unido hacia el fondo. Se ven como más unidos y este se ve como que resalta. ¿Ya? Entonces yo recomiendo que sea esta la jugada, ¿cierto? Ahí está la propuesta antes que la otra que es mucho más fuerte. ¿Ya? Otra recomendación que aquí se aplicó muy bien es no utilizar el color de contorno. Esta figura que tenemos aquí no tiene color de contorno. Si lo tuviese, hubiese sido muy grotesco si le agregamos una línea, así que yo les recomiendo ahí que solo se queden con el color de relleno, a menos que lo necesitemos para resaltar. Otra corrección es el color de la línea. La línea no debería resaltar más que los cuadritos que ya estamos utilizando. Entonces necesitamos una línea que siempre sea discreta, que se vea, pero que no se vea más de lo que se ve el cuadradito, ¿cierto? Que son los que nos importan. Aquí también voy a usar un color casi blanco, ¿cierto? Ahí voy a tratar de buscar ahí el matiz. Casi blanco puede ser, ahí. Ahí ya se ve un poquito más armonioso. Ahora, el color de la línea, como les comentaba, idealmente nunca fuese negra 100% tampoco. Puede ser un gris en 80%, por ejemplo, la línea. Y así se ve negra, pero no se ve tan pesada, tan oscura. ¿Ya? Entonces también yo les recomiendo que usemos las líneas en un tono que no sea 100% el negro. ¿Ya? Incluso puede ser a lo mejor del mismo color violeta, ahí voy a colocarlo. Y lo que hacemos es llevarlo un poquito más hacia el gris, hacia que sea un poco más oscuro. Ahí hay que ver qué tanto contraste hace respecto a los elementos, pero yo creo que ahí se ve bien. Miren, si lo miramos desde más lejos, eh, estas líneas que son negras 100% destacan más que estas. Entonces, así le vamos quitando fuerza o intensidad a la composición. ¿Ya? Esa también es una recomendación. Ahora lo que siempre tenemos que fijarnos que las líneas efectivamente nos queden hasta la unión aquí, ¿cierto? Ahí, que nos queden bien unidas, que no nos pasemos. A veces cuesta un poco hacer este ejercicio, sobre todo cuando tratamos de calzar dos líneas, por ejemplo, como esta, ¿cierto? Ahí a veces cuesta porque nos pasamos un poquito, nos faltó ahí un detalle. Entonces, una buena alternativa cuando tenemos líneas rectas, ¿cierto? Que horizontales y luego vienen verticales, una buena alternativa es no utilizar líneas adicionales, sino que con la misma pluma
yo me uno a este último punto y hago una línea hacia acá, y aquí agrego otra línea, y así me aseguro de que el borde este, ¿cierto? No son dos líneas independientes, sino que es solamente una, y siempre va a quedar bien ajustada, siempre se va a ajustar bien. En este caso no podemos hacerlo porque no podemos hacer una línea y dividirla en dos, ¿ya? Pero aquí sí podemos ajustar mejor el calce de la línea, ¿ya? También podemos hacer lo siguiente, como acá vemos que hay otra línea, ¿cierto? Yo podría esta línea extenderla hacia abajo, a lo mejor solo esta, ¿cierto? Porque esta parece que no se necesita. Pincho el punto y alargo. Con la tecla Shift mantengo, alargo hasta el siguiente cuadrito, ahí. Y este, por ejemplo, lo voy a cortar porque en este caso yo tengo desordenado el trabajo, no está como me lo hizo Jennifer. Ya por eso yo lo estoy sacando hacia afuera y porque no tiene el mismo orden que ella hizo. Pero en definitiva lo que quiero explicar es que esta línea yo la puedo alargar, ¿cierto? Y ponerle por encima esto otro. Entonces así tengo la misma línea y la estoy usando la misma y me queda alineada. ¿Se fijan? Queda inmediatamente alineada porque es la misma línea. Entonces si después yo quiero cambiarla o moverla, siempre no pierdo la orientación de la línea recta, ¿ya? Ahora, otro punto importante es los márgenes, ¿ya? Cuando tenemos un texto dentro de una cajita o un borde, ¿cierto? Ya sea un borde o un relleno, en general esto nosotros le llamamos una forma o le llamamos viñeta, ¿ya? Viñeta que es como un área. Si tenemos un texto y tenemos una viñeta como esta, la voy a tirar aquí hacia afuera, ahí, y la voy a organizar hacia atrás. Y más atrás. Ahí sí. Si tengo una viñeta y tengo texto, lo importante es que este texto tenga un margen respecto a la viñeta, ¿ya? Que no esté muy al borde como acá y no esté muy arriba tampoco, ¿ya? Siempre tiene que haber un espacio de margen aquí arriba y aquí al lado, porque si no el texto se ve apretado, ya se ve como que no cabe dentro de este espacio. Fíjense aquí, como que el texto se quiere salir. Entonces lo importante es que yo siempre, por lo menos, le dé un margen, de esta forma, un margen ahí y un margen acá abajo. Y también va a tener un margen a este lado. Y abajo también, por los 4 lados. ¿Ya? Siempre asegurarse que el texto no esté pegadito arriba. ¿Ya? Entonces, importante también, yo aquí hubiese usado una letra, un tamaño de letra un poquito más pequeñito para que se vea que el texto efectivamente cabe dentro del espacio. Cuando nosotros ponemos texto que queda medio apretado en el cuadrado, como que eso se ve, se genera una tensión ahí, ¿ya? Como que el texto está, mejor hubiese agrandado un poquito la cajita también ahí, ¿cierto? Se puede agrandar para que el texto quepa adentro cómodamente, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Se fijan que este se ve mucho más aireado? Este como que a uno le genera un poquito perceptivamente le genera un poco de estrés. En cambio este no, ¿ya? Ahí vamos a cambiar también las líneas, ajustarlas. Todos estos detalles son importantes cuando diseñamos, porque todo esto hace que sea más fácil la lectura. Cuando uno hace estos pequeños detalles, como por ejemplo, decir, hacer este espacio para el usuario, ¿cierto? Encajar bien las líneas, todo eso ayuda a que el usuario no se desgaste viendo esos detalles, sino que se desgasta tratando de entender lo que dice. Porque cuando le dejamos, por ejemplo, algo malo ahí, el usuario constantemente su percepción está mirando eso, está mirando que ahí quedó mal o que ahí se ve mal. Es como cuando uno tiene algún defecto en el rostro, por ejemplo, siempre uno lo nota, aunque no quiera verlo, siempre se nota, por ejemplo, la espinilla, ¿cierto? Siempre uno se ve la espinilla, es porque es un defecto.
¿ya? Entonces ahí no es parte de la simetría que tenemos en el rostro. ¿Ya? Entonces eso mismo pasa con esto. Si hay alguna cosa que le causa como tensión, siempre se va a fijar en ese detalle. ¿Ya? Y importante también, como otra corrección, es, en este caso, el contraste del texto. Lo podemos utilizar, a lo mejor si lo queremos en color más oscuro. Efectivamente, aquí hay un buen contraste, tiene un color más claro de fondo y una tipografía un poco más oscura. Yo igual le recomiendo que no use negro 100%, que si vamos a utilizar un color oscuro, a lo mejor sea el mismo color violeta que estamos utilizando, pero en un tono casi negro, ahí. Entonces, de esa forma se va a ver de todas formas que está oscuro. ¿Se fijan? No es mucha la diferencia, pero si lo comparamos, de todas formas, este color es más pesado que este otro, ¿ya? Hay un leve color distinto, no sé si lo alcanzan a notar, este versus este que está acá abajo, ¿ya? Entonces siempre, recomendación, para que no se vea así como demasiado contrastado, hacer un color violeta, casi negro, ahí, de manera muy sutil y se va a ir bajando ese contraste de fuerza. ¿Ya? Podemos ahí ir jugando con cuál contraste es necesario. De repente, por ejemplo, podemos seleccionar ahí un color que es casi oscuro. Miren, fíjense ahí como de todas formas se lee, pero no se lee tan fuerte como antes, como eso. ¿Ya? Esto es muy similar al principio que cuando uno, si yo quiero llamar la atención en algo, tengo que usar un recurso que contraste. Es como que si todos están calladitos y yo grito, obviamente voy a resaltar, ¿cierto? Entre todos los que están va a resaltar el que grita. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos mucho contraste y muchos colores, es como estar todos gritando al mismo tiempo. Si yo quiero resaltar algo, voy a tener que hacer que ese algo sea mucho más fuerte o más gritón que el resto de las otras cosas. Entonces, en definitiva, lo que yo estoy haciendo aquí es como irlos apaciguando a todos para que lo que tengamos que resaltar se resalte, sin necesidad de que todos estemos vibrando al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, al bajar la intensidad de esto, ¿cierto? Si yo bajo la intensidad de estos textos y quiero resaltar, por ejemplo, 10 minutos, ahí, entonces yo le puedo dar a lo mejor un color un poquito más oscuro, y le puedo dar a lo mejor un poquito de negro, semibold, y fíjense ahí cómo ahora resalta el 10 minutos porque yo le quité fuerza al resto del texto. Le quité fuerza por el color, le puse un color más suave, nunca tan claro porque tenemos un fondo, ¿cierto? Pero le quité fuerza a esto para poder levantar ese 10 minutos. En cambio aquí, si yo quiero levantar el 10 minutos o un concepto, ya no tengo más oscuro para ponerle. Solo tendría el semibold que es darle un poco más de fuerza, ¿cierto? Y aún así, fíjense que el contraste todavía compite mucho con el resto de las letras, con el resto de las palabras, pero acá como el resto está en un color más claro, ¿cierto? El 10 minutos toma el doble de fuerza de lo que ha tomado acá. ¿Ya? Eso considerarlo cuando hagan esos conceptos, ¿cierto? Todo su diagrama, porque si le ponemos fuerza a todo, después es muy difícil resaltar algún elemento. Ya. Esto como unas orientaciones generales. Ya si ponemos aquí a lo mejor el producto, ¿cierto? Yo sé que esto es decorativo, pero a lo mejor podemos hacer una especie de máscara, algo más integrado, ¿cierto? A lo mejor ahí puedo recortar, a lo mejor quedarme solo con esto. Ahí estoy haciendo un trazado para que esto se convierta en una especie de máscara de recorte. No sé si lo recuerdan, cómo hacer máscaras de recorte. Tenemos ahí el trazado, seleccionamos ahí la foto, ambas cosas,
clic derecho y crear máscara de recorte. Y ahí ya el objeto se ha puesto encima. Acá, gracias Darly. Catalina nos dice que si me lo puede enviar al correo. ¿Su mapa? Sí, sí, envíenmelo al correo. Tengo algunas tareas en el correo. Siempre me gusta más en Adeca porque les puedo ahí hacer comentarios y después se me pierden las tareas, pero igual envíenmelo. Yo después igual lo encuentro, de alguna forma lo encuentro cuando ponga las calificaciones y vea ahí todas las entregas de las tareas. Bueno, eso por ahora en este. Bien, gracias Jennifer por darnos ahí este material para hacer los análisis. Vamos a abrir otro, voy a dejar de compartir ahí, vamos a abrir algún trabajo aquí. Vamos a abrir este, de Natalie. Voy a compartir aquí Illustrator. Tengo aquí un aviso también, me está diciendo, este documento contiene objetos que utilizan modo de color CMYK. Y me dice que como el modo RGB solo permite utilizar un único modo. Bueno, aquí no, como esto es como es solamente para visualización en pantalla, no importa RGB o CMYK. Lo mismo pasa si trabajáramos en nuestra impresora de la casa y vamos a entregarle un trabajo al profesor y yo lo voy a imprimir ahí, no importa, CMYK o RGB, sirve cualquiera. Esto es solamente un llamado de atención cuando vamos a mandar a imprimir esto a una imprenta, por ejemplo, si esto fuese una etiqueta o un packaging y se fuese a una imprenta, una empresa que imprime, ahí sí yo tendría cuidado como con este mensaje, ¿ya? Por ahora no hay problema. Aquí parece que Sofía era el formato que tenía ahí problemas, parece. Lo vamos a ver después, Sofía, ¿ya? Mire, vamos a ver aquí Se qué abrió sucede. diferente. Se abrió diferente, ¿cierto? Aquí todo, Sí, esto, porque todo esto es diferente, 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 esto diferente. Esto sí, se abre igual, ¿o no? eso está igual. Sí. Son los títulos y tienen como el borde. Exacto, porque esta forma que se visualiza así, con este es como subrayado, se fijan que tiene como un borde, esto significa que yo no tengo esa tipografía. Y por eso me la marca con ese color. Esta tipografía que usó Natalie se llama Bradley Hunt, algo así, a ver. Bradley Hunt. Yo no la tengo y por eso aparece como con este puntito y aparece con ese color. Entonces, eso es porque a lo mejor podríamos haber creado contornos, ¿ya? Como lo vimos hace un momento, crear contornos. Porque esta otra tipografía que tiene acá es la Arial y yo la tengo. ¿Ya? Entonces, cuando queremos mandar, y esto no es que esté mal, esto en realidad sucede y crear contornos no es siempre la mejor alternativa, porque, por ejemplo, si yo voy a trabajar con mi compañero o después yo quiero volver a trabajar con este mismo mapa y mejorarlo, si yo creo contornos no hay forma de volver atrás. Se convirtió en forma y ya no puedo cambiar la tipografía nunca más. ¿Ya? Entonces, si yo pretendo seguir trabajando con este mapa conceptual, lo más probable es que yo no cree los contornos, a pesar de que me cambie la tipografía, yo no creo los contornos porque necesito trabajar con este texto, ¿ya? Con las propiedades de texto. Pero si yo ya estoy segura que esto así va a quedar y así ya no lo voy a tocar más, creo los contornos. ¿Ya? En el peor de los casos, por ejemplo, si esto fuese una maqueta que ustedes me muestran y luego yo les digo ya, ahora siga mejorándolo, usted me lo puede crear contornos para enviármelo a mí, o bien me puede adjuntar en la carpetita RAR, ¿cierto? Me puede adjuntar la tipografía que usted usó. Me la puede incluir ahí dentro de la carpetita. ¿Ya? No sé si ustedes saben dónde están sus tipografías en su computador. Por lo menos yo no, profe, no sé cómo adjuntar la tipografía. Yo como este es más complejo, pero en PC
de lo que me recuerdo, en donde ustedes instalan los programas, donde está instalar programas, impresora, y creo que es como en el panel de control por ahí. No sé si ubican donde están, por ejemplo, instalar programa o quitar programas. Sí, Hay como un menú. sí, Uno de esos en menús, configuraciones. eso, uno de esos menús son tipografías. Dice como alfabeto o tipografía, y tiene un monito de letras. Cuando ustedes entran, dice mostrar mis tipografías, y ahí aparecen todas, y uno puede como copiarla y la pego en el escritorio y esa la meto a la carpeta. Hay que meterse por ahí y por ahí la van a encontrar. ¿Ya? Si no, eso, el panel de control, las fuentes, sí, ahí, exactamente. Ahí están sus tipografías. Entonces, lo importante es que cuando ustedes me la van a colocar, no la tomen y me la metan a la carpeta inmediatamente, porque eso quiere decir que ustedes la van a sacar de su carpeta de tipografía y se va a ir para otra parte y se va a perder. Entonces, lo que hay que hacer es como una copia. A lo mejor con, no sé si con la tecla Control o con la tecla Alt, ustedes pueden tomar y arrastrar y se genera una copia. No un acceso directo, sino que una copia. O clic derecho, copiar y luego pegar en la otra para que se haga una copia. ¿Ya? Eso es importante, porque si no se va a ir la tipografía y después no se va a encontrar la ruta. Es como sacar una foto de una carpeta y meter la otra, ya en la anterior ya no va a estar, ¿por cierto? Bien, vean, vamos a ver este trabajo de Natalie. Vamos a ver aquí, tiene su receta de falafel, tenemos los ingredientes y tenemos la preparación. Ya. Aquí yo como que me enredé al principio porque voy a los ingredientes y yo pensaba que los ingredientes eran para acá, pero los ingredientes me mandaron para acá. Y luego la preparación. Entonces, como que sí, puede ser ingrediente y luego la preparación. O, por ejemplo, ingredientes, lo pondría a lo mejor un poquito para acá. Ahí se me está desarmando porque parece que yo tampoco tengo la misma versión que se hizo este mapa, por eso me lo muestra así. Ahí, y tendría a lo mejor ahí, y pondría directo a la preparación. Aquí voy a poner la línea ahí, directo para la preparación. Y dentro de la preparación, ahí tengo los ingredientes. Entonces voy, la receta de falafel, puedo ir a los ingredientes o puedo ir a la preparación. ¿Mm? Hay como una forma. Bueno, y la preparación, bueno, tiene etapas, tiene un texto que es breve, así que podemos leerlo rápidamente. Remojar 24 horas, enjuagar y secar, poner los garbanzos en una máquina, triturar. A lo mejor aquí se puede decir poner en la máquina y triturar, porque ya sabemos que eran garbanzos los que habíamos remojado. Entonces ahí podemos ir resumiendo un poco. Después dice, al obtener la masa ya podemos dar forma con la mano. Ah, ya. Y después refrigeramos por unos minutos. Claro, a lo mejor este refrigerar puede ir a anexo o en otra etapa porque ya son dos cosas distintas y después dice, luego el tiempo transcurrido ya podemos freírlos. ¿Y cuánto tiempo, luego del tiempo transcurrido? ¿Cuánto tiempo? Lo de los minutos, sí, ahí me faltó redactar bien. Claro, Lo puse, ahí, no. 24 minutos y podemos freír. A lo mejor luego del tiempo transcurrido o acá, refrigeramos, refrigerar 15 minutos, por ejemplo. Y refrigerar y apretar, o es apretar y luego refrigerar. Refrigeramos por unos minutos para apretar la mezcla. Ah, refrigeramos primero y después apretamos. ¿Sí? Es que cuando uno lo refrigera se aprieta. Era para que se juntaran mejor los ingredientes. Y Ah, luego se fríen. se fija que el usuario, el usuario soy yo. El usuario le cuesta. Entonces, como aquí estamos tratando de entender las etapas, ya entonces sería refrigeramos y por tantos minutos. Y después freír. Es la acción Sí. directa, así como sin rodeos. Porque como que el usuario igual relaciona cosas y después inventa quizás qué receta.
Entonces, tiene que ser así como bien, bien al grano. Ideal, bueno, ahí ahora ya empezamos a poner ahí imágenes, aquí hay imágenes que en el otro no había y que tampoco estamos utilizando, pero en el diagrama sí vamos a utilizar imágenes, pero no imágenes bitmap, sino que vamos a usar imágenes vectoriales. Por ejemplo, para explicarle cómo le queda a un falafel, ¿cierto? ¿Qué forma debería tener? A lo mejor él nunca ha visto uno y piensa que son a lo mejor como ovillos, o no se imagina que son redondos. Entonces le hacemos un icono que tiene que ser redondito, le mostramos aquí con un icono, ¿cierto? Cómo están los garbanzos, cómo los puede organizar dentro del sartén para que se frían, ¿cierto? Esto es como parte de lo que vamos a utilizar para hacer el diagrama, ¿ya? Y después dice, a disfrutar con la salsa favorita. El usuario no sabe ni siquiera con qué salsa se come eso, así que se le podría ocurrir Con cualquier lo que tipo de sea. salsa. Le podemos sugerir una Tierra con idea ahí. ketchup. Claro, porque el usuario no. Pensemos que el usuario nunca ha comido falafel. Entonces, bueno, como correcciones de contenido, yo creo que este está un poco más acotado, ¿cierto? Tiene un poquito mejor la organización. Vamos a ver cosas de diseño. Lo mismo aquí, por ejemplo, estos textos, a lo mejor como es una forma circular, habría que ver qué alineación a lo mejor nos conviene. Quizás podemos colocar el texto a lo mejor de esta forma para que quepa mejor dentro de la figura que la contiene. Es un poco más desordenado, si se fijan, como estamos haciendo un punteo de ideas, puede ser un poco más desordenado, pero yo lo evaluaría. ¿Ya? ¿Cómo se ve mejor dentro de la forma? Porque la forma me da la condición de cómo voy a alinear. Y esto es un principio que pasa también en la pantalla. Cuando ustedes toman fotografía en el celular, por ejemplo, y la toman así, ¿cierto? Y nuestra pantalla después vemos que es para el otro lado, ¿cierto? Como que a lo mejor ocupamos mal el espacio porque tomamos la foto de esta forma y finalmente la íbamos a ver como en un formato horizontal. Entonces, como esta forma es circular, a lo mejor la alineación puede ser central, pero habría que ver si son muchos ingredientes, quizá va a quedar muy movido. Y la idea de hacer un punteo, que entiendo que por ahí iba, porque aquí tiene un guión, ¿cierto? Esta idea a lo mejor se pierde con la alineación central. Habría que ver cuál de las dos se ve mejor, ¿ya? Así que ahí lo dejo como a criterio de cada uno, cómo se ve mejor. Ahora, acá este, ¿cierto? Tiene un pequeño margen respecto al fondo, quizás podría ser un poquito más evidente, a lo mejor también se puede trabajar el interlineado. A veces cuando no nos cabe toda la información podemos apretar un poquito más el interlineado para que no se vea tan separado, ¿ya? Ahí, y eso también ayuda a compactar un poco la idea. ¿Ya? Otra parte importante es que si vamos a enumerar, y yo no sé si es por el cambio de la tipografía, ¿cierto? Voy a cambiar la tipografía para que se vea mejor. Ahí, por ejemplo, si voy a utilizar esta alineación, a lo mejor el número debería estar al centro, justo ahí al centro, ¿cierto? Eso me ayuda a organizar y alinear. ¿Ya? Ahí, justo buscar ahí la parte central. ¿Ya? También podemos colocar aquí, seleccionar el círculo y el objeto, ahí, y por aquí no siempre aparecen, pero por aquí debería aparecer una parte de alinear. ¿Ya? Si no estamos seguros, colocamos más ancha la caja de texto, voy a crear mi propio número aquí, ahí, la coloco del mismo ancho de la cajita, ahí voy a darle un tamaño, y coloco alineación centrada, para que me quede al centro del objeto, ¿cierto? Ahí. Al usuario le gusta mucho la proporcionalidad, ¿ya? Cuando esto es de manera inconsciente, el equilibrio, las proporciones, todo eso nosotros lo visualizamos de manera inconsciente y nos parece armonioso. Entonces, tratar de utilizar esas alineaciones, ¿ya? Esas alineaciones para poder. Lo mismo el color negro, aquí podría ser un anaranjado, casi negro, por ahí, ¿cierto?
ahí para poder rebajar un poquito la fuerza del texto, ¿ya? Como recomendación. Ahora, el contornear contornear las figuras, solamente contornear si es necesario. Si realmente es necesario que destacar tanto el elemento, si no, no contornear, de esa forma se va a ver un poco más limpio el trabajo. Ya yo recomiendo Sí, eso se me fue. el contornear no es como una buena estrategia. Generalmente, si miramos las publicidades, los que tienen contorno son todos los elementos como de comida o como que tienen que llamar bastante la atención. El contornear no es una opción tan común. Lo que sí podríamos hacer a lo mejor es utilizar una sombra paralela, que lo puse por ahí. Cliqueamos nuestro objeto, vamos a efecto, ponemos estilizar y hay algunas opciones que no hemos utilizado nosotros todavía en Illustrator, que son, por ejemplo, el desvanecer, el resplandor exterior, el resplandor interior y la sombra paralela, ¿ya? La sombra paralela, la función que cumple es como dar una especie de volumen, como dar profundidad con la composición, como hacer que un objeto esté como flotando respecto al fondo, ¿ya? Como para poder destacar, ¿ya? Ahí yo voy a colocar OK, siempre recordar que no hay que poner una sombra negra porque queda muy oscuro y como sucio el color, así que siempre utilizar el mismo color, más oscuro, ¿cierto? Pero siempre dentro del tono del color que es la figura. OK. Ahí, y eso le ayuda a desprenderse un poco del fondo y no recurrir a la línea de contorno. Es una sombra muy suavecita que le ayuda a desprenderse un poco del fondo. ¿Ya? Bien. Bien, me parece, vamos a ver uno más y ya damos consejos para terminar, para empezar a hacer nuestro diagrama. La dice Natalie, dice que queda más bonito. Sí, aunque la palabra bonito no deberíamos decirlo porque todos los diseñadores se enojan cuando uno dice, ay, que está bonito. Uno dice, está apropiado. Está apropiado, está bien planteado, seleccionó bien los colores, bien la proporción, y todo eso hace que sea bonito. Aquí, a ver, Francisco nos dice que abramos el de él. Ya, vamos a seleccionar a Francisco. Ay, Sofía, a ver, miremos, Sofía, usted lo puso aquí. Ah, este era el trabajo que yo estaba diciendo que no se me había abierto bien. Sí, sí, ese era el trabajo, Sofía. Yo lo abrí con mi Illustrator y no pude abrirlo. Me abrió un PDF que dice como texto de prueba, como unas letras raras, ¿ya? Pero lo voy a abrir con una versión nueva que tengo, a ver si ahí me resulta, ¿ya? Sí, yo lo vi por el correo y lo intenté abrir y no pude, pero debe ser por la versión. Yo tengo otra versión, así que lo voy a abrir. Ya. Yo lo voy a intentar, Sofía. De todas formas, si no me resulta, le voy a decir si me lo guarda en PDF. ¿No puedo guardarlo en PDF? Ya. No, yo creo que yo lo voy a probar con otra versión y vamos a ver qué sucede. Estoy tratando aquí de abrir el trabajo. Francisco me dice que está descomprimiendo. Esperemos un poquito a ver si reacciona mi computador a la descompresión. No, parece que no quiere. No, está demorando mucho, Francisco. Vamos a ver cuál podemos descargar que no esté comprimido. Aquí tenemos el de Vicente. Vamos a dejarlo para otra ocasión, Francisco, porque creo que mi compresor está pegado. No, no lo logra. Vamos a compartir aquí el de
el ¿de quién abrimos recién? ¿De Vicente? ¿Receta del queque de yogur? Creo que el queque de yogur le pasó lo mismo, ¿cierto? Yo no tengo esta tipografía y, y también utilizó el mismo cuadradito con un borde curvo y el otro no. No sé si nos acompaña aquí Vicente. ¿Estará? No, parece que no está. Bueno, Profe, está ¿sí? hablando por el chat, pero dice que está, pero con una conexión mala. Ah, ya, ya. Bueno, Vicente, de todas formas vamos a hacer una revisión bien breve. Mire, fíjense los colores. ¿A qué les recuerda este mapa? Solo por los colores. Puede ser algo como de comida, ¿cierto? Como hasta aquí como papas fritas, Lay's, como patio de comida de mall. A mí igual me da como una mezcla de emociones y de repente como que veo Play-Doh también por los colores. ¿Ya? Y con este comentario no quiero decir que esté mal en la selección de colores, pero creo que hay mejores selecciones de colores. Cuando hacemos nuestro mapa, el color es muy importante porque, bueno, el primer color que él utilizó, el rojo, y el rojo destaca sobre todos los otros colores, así que nosotros efectivamente entendemos que ahí hay una idea central. Ahora, tenemos estos otros colores que son las ideas secundarias, me imagino, y estas por el tamaño, las terciarias, ¿cierto? Pero este color, como es más claro, llama más la atención que los azules. Entonces, el color no nos ayuda mucho a la jerarquización. Y también escoger una gran cantidad de colores no es una buena estrategia porque tenemos mucha diversidad, ¿ya? Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es que utilicemos colores, pero utilicemos colores como más acotados, ¿cierto? Un color, dos colores, ¿cierto? Para poder hacer nuestros diseños. Vamos a seleccionar aquí algunos colores. No encuentro mis figuras básicas, me faltan como herramientas, parece. Bueno, vamos a seleccionar color. ¿Ya? Yo voy a seleccionar este cuadrito y voy a colocar aquí un color. Si queremos trabajar con el color azul, a lo mejor algunas combinaciones, ¿cierto? Recordando un poco el círculo de color, el azul está próximo a los verdes y luego está próximo a los violetas, ¿cierto? Como que por ahí va la armonía del color del azul. Si utilizamos, por ejemplo, este verde combina bien con sus hermanos que son los amarillos y con los hermanos que son azules, ¿cierto? Como en esa gama, ¿ya? Entonces, idealmente escoger un tono y los matices de ese tono, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a tener un verde y este mismo verde lo voy a cambiar hacia un verde a lo mejor más claro, por ahí, un verde casi blanco, y voy a utilizar este mismo verde, voy a utilizar este mismo cuadrito, control C, control V. Este mismo verde lo voy a utilizar un poco más oscuro, lo llevo hacia abajo, ¿cierto? En el color. Ahí ya lo tengo bastante oscuro. Entonces, vamos a utilizar, no sé si recuerdan, la herramienta fusión. Con esta herramienta podemos colocar ahí haciendo doble clic, vamos a colocar pasos específicos, vamos a poner ahí unos 3 pasos por cada fusión que hagamos, por ejemplo, de este a este, ahí hay 3 colores que aparecieron entre medio, y de este, ahí hay 3 colores más que aparecieron. Y ahí ya tenemos una gama de verdes que podríamos utilizar, ¿cierto? Yo a lo mejor puedo colocar este en el verde que es un verde oscuro. Voy a quitar ahí el fondo y voy a usar solamente el verde oscuro y voy a cambiar la tipografía porque como no la tengo,
se me ve marcada. Ahí, y voy a ajustar el tamaño para que quepa dentro del espacio, ahí. Entonces los siguientes, que pueden ser los otros cuadritos, ahí también le voy a ajustar el texto, podrían ser otros verdes, a lo mejor, ¿cierto? Podemos colocar ahí, o más claro, y me voy a mover dentro de la misma línea con el mismo color, porque, bueno, esos son mis temas secundarios, y ya el resto de los otros temas a lo mejor los puedo ir bajando a un tono más claro. Y así voy tratando de buscar algunos cambios, ¿cierto? Para poder ir marcando que son otros temas. Pero la idea es utilizar una misma escala. ¿Se comprende más o menos como con qué criterio deberíamos escoger el color? Sí, profe. Así ir bajando un poquito la intensidad, la fuerza. Podemos utilizar ahí un poquito más de contraste a lo mejor para destacar algunos sobre otros. Profe, tengo una duda. Sí, Es una duda muy básica, pero se me olvidó cómo se hacía. no importa. ¿Cómo selecciono varias cosas? Es que ayer intenté y no me dejaba con Para control alt. seleccionar varias cosas es solamente con la tecla Shift, con la flechita Ah, ya, ya, está ya. debajo de la mayúscula. Ahí, Ya. uno la mantiene presionada y va cliqueando todo el resto de los elementos. Y ahí se seleccionan varios, de uno. Ahora, si yo quiero seleccionar varios y deseleccionar alguno, como por ejemplo, a lo mejor ya no quiero que esté este de que dice que quede yogur seleccionado, entonces yo presiono la tecla Control, ¿ya? Y ahí lo puedo seleccionar, o bien la misma tecla Shift y lo cliqueo otra vez. Y así voy agregando, quitando. ¿Ya? Creo que con la tecla Control en el PC también podría servir. ¿Ya? Yo como tengo Mac, a veces me hace cosas distintas con algunas teclas. ¿Ya? Pero la tecla Shift es la que generalmente me permite seleccionar varias cosas al mismo tiempo. O bien con la Ya. tecla Control, solo con la tecla Control. Seleccionar Sí, alguna. porque ayer intenté con alt y no me dejaba. No, No sabía qué apretar. no, parece que alt no, porque por lo menos acá no creo que es o con control o con shift, una de las dos, pero shift yo estoy segura que sí, por a mí por lo menos me funciona. ¿Ya? Ya, Eh, muchas gracias. bueno, recordar un poco contrastes, o bien nos vamos al blanco. Aquí tenemos un color que es oscuro. Por ejemplo, este color no es tan oscuro como este. Por ejemplo, si yo quiero a mi queque ponerle un color oscuro también, por ejemplo, un verde, ahí voy a buscar un verde oscuro, ahí. Fíjense que el contraste no es muy fuerte, ¿cierto? Como este color ya es oscuro, yo tengo que obligadamente buscar un contraste más claro. Por ejemplo, ahí ya se vería algo, ¿cierto? En la letra o en el fondo. Ustedes escogen. Pero no podría ser oscuro con fondo oscuro, ¿ya? Siempre tenemos que ir claro con oscuro. Pero a veces tenemos un color que es intermedio como este, que no es ni muy claro ni muy oscuro, ¿ya? Entonces ahí tenemos que irnos con el texto hacia lo más blanco o hacia lo más negro, como lo más claro o lo más oscuro. Este es como intermedio, le combinan los dos, miren, fíjense aquí, voy a poner un verde oscuro, se lee, y si coloco un blanco o un casi blanco, también se lee. ¿Ya? Entonces, cuando tengo ese tipo de colores de fondo, tienen muy buena legibilidad si uno utiliza un color claro o oscuro. ¿Ya? Pero cuando yo tengo un color oscuro como este, obligadamente hay que ir hacia lo más claro para que le haga contraste. ¿Ya? A veces uno pierde como esa noción. Por ejemplo, este color es un color igual un poco claro,
¿cierto? Entonces, si mi texto yo lo quiero colocar, tengo que colocarlo más claro que eso, ¿ya? Para que realmente me haga un contraste. Entonces voy aquí y voy a buscar un color casi blanco por ahí, o incluso aquí, como es un color claro, podría ser blanco, ¿ya? Porque es solamente para fondos negros lo que yo le había comentado. Entonces ahí sí tiene un contraste. También serviría si ponemos un color oscuro, ¿cierto? Si vamos a un color oscuro, y quizás no es necesario llegar a tan oscuro porque como el fondo es claro, a lo mejor con este oscuro hasta por ahí, sí igual me haría un contraste. También se lee. ¿Ya? Lo difícil es cuando tenemos fondos muy blancos o fondos muy oscuros, ¿ya? Ahí en definitiva siempre hay que buscar y siempre tiene que leerse, ¿ya? Cuando no se lee es mejor solucionar eso antes. Si usted no es capaz de leerlo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le pongo este texto, si usted no lo lee, si no es capaz de distinguir el contraste, yo tampoco lo voy a poder hacer, porque en definitiva todos como más o menos percibimos el mismo contraste, ¿ya? Entonces, si usted no lo ve bien, nadie lo va a ver bien, eso es seguro. Entonces, hay que corregirlo. Tenemos que corregirlo hacia un color más claro para que se vea, o bien llevarlo hacia un color más oscuro, ¿ya? Y ahí sí, ahora sí se ve. Lo que yo noto aquí que parece que la tipografía está un poco deforme. No sé si ustedes notan que parece que está estirada, pero yo no sé si eso fue al ponerla o intencional o fue que por acá se enanchó un poco. Está estirada, ¿cierto? Yo creo que sí. Porque si no, una forma de estirar el texto es como con esta herramienta, ahí, como estirarlo hacia arriba. Pero no creo que eso haya pasado porque el texto está al 100%. ¿Ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque yo lo tomo y hago esto, ¿ya? Cuando yo quiero escalar una tipografía, yo debería usar una herramienta que se llama escalar, ¿ya? No sé por qué en estos momentos mi Illustrator no me está mostrando todas las herramientas, eh, pero yo debería, o bien presiono la tecla Shift y escalo, ¿ya? Para que me escale proporcional, así. ¿Ya? No, no así sin el shift porque queda de esta forma. También pasa cuando uno hace esto. Uno selecciona el texto y hace un clic y uno empieza a escribir. Cuando yo empiezo a escribir, el texto se deforma y cuando yo ajusto la caja. Pero si yo hago una caja de texto y luego escribo, fíjense que el texto, si yo lo tomo de acá, el texto se acomoda a la caja. No se deforma. Se acomoda la caja. Entonces a mí me da la impresión de que este texto, bueno, puede ser por el creado de contornos que quedó de esta forma, o bien la persona que lo escribió hizo el clic y solo escribió, ¿ya? El hacer clic y escribir tampoco está mal, siempre y cuando, si queremos escalar, no olvidemos presionar el Shift para que se escale proporcional, ¿ya? Pero en general, si vamos a escribir un párrafo, tenemos que hacer el área de texto, porque si no, el texto nunca se acomoda a la caja. Miren, fíjense que si yo hago un clic y me pongo a escribir, nunca va a llegar al límite de la cajita de texto, porque no tiene un límite. Yo voy a tener que presionar Enter y calcular que sea un párrafo, ahí, presionando Enter. ¿Ya? Entonces lo importante es hacer la cajita del área de texto y luego escribimos, ¿ya? Ahí. Bien. Entonces, hoy día ya estamos terminando con todas las recomendaciones y todas estas recomendaciones que yo le acabo de hacer son para que hagamos nuestro diagrama. Ahora, esta misma receta que usted hizo, yo le voy a recomendar que ahora esta receta la hagamos como un diagrama. Por ejemplo, el diagrama también va a tener etapas, ¿cierto? Esta puede ser una etapa, esta puede ser otra y otra. Ahora, en esta etapa vamos a graficar lo que sucede. Por ejemplo, vamos a remojar los garbanzos. Por tanto, vamos a necesitar una figura de un plato y ese plato a lo mejor va a estar sumergido en agua. Entonces vamos a tener que diseñar
iconografía o pictogramas. ¿Ya? No tengo un ejemplo como para mostrarles, pero en definitiva es hacer esto, ¿cierto? Vamos a poner a remojar los garbanzos. Aquí la pregunta es, ¿cómo se remojan los garbanzos? ¿Se remojan en un pocillo? ¿En una fuente? ¿Estará por ahí Natalie, si nos sopla? Sí, iba a poner que en una fuente, o sea, en un recipiente. Bueno, pero aquí no es necesario en el mapa poner que es en una fuente, solamente la acción de remojar. Pero en el diagrama nosotros le vamos a entregar más información al usuario. Entonces ahora le decimos al usuario que vamos a remojar garbanzos, ¿ya? Entonces nosotros aquí podemos dibujar nuestra fuente y dibujamos a lo mejor los garbanzos. No sé por qué no tengo, ahí están mis figuras. Ahí, entonces me voy a acercar un poco, estoy diseñando como para hormiga, el tamaño hormiga aquí. Ahí, me voy a acercar un poquito. Entonces, aquí yo al usuario le estoy diciendo, bueno, ahora vas a remojar tus garbanzos y los vas a... Y estos son los garbanzos, ¿ves? Voy a poner aquí algunos garbanzos nomás, como una idea. Porque al usuario uno aquí le habla gráficamente, pero en síntesis. No le podemos poner los 50 garbanzos que él va a hacer, sino que le vamos a poner una idea simulada de garbanzos. Ni siquiera a lo mejor esta es la forma más adecuada, pero uno como usuario entiende que estos son garbanzos. ¿Ya? Así. O sea, ahí yo le pongo que él tiene que remojar los garbanzos. Entonces, la acción que él tiene que hacer es remojar. Vamos a poner aquí el texto. Profe, a mí igual me pasó eso de las herramientas que se salieron muchas y apreté esos 3 puntitos que están abajo. Aquí. Eso, sí, y Ah, ahí sí, aquí están aparecieron todas. todas. Sí, aquí están todas. Ese es como un atajo para verlas. Sí, yo extraño algunas que me aparecen aquí, no sé. Es que mi O computador, le puse algo de opción avanzada, algo así, y ahí aparecieron todas de mi nuevo. computador desde ayer algo le sucede, es que no lo he reiniciado, entonces yo creo que algo está tratando de decirme. Me está diciendo, reiníciame por favor, me está diciendo. Ya, entonces la idea es que aquí nosotros hagamos acciones. Ya no vamos a tener, por ejemplo, todo este texto, sino que vamos a ir usando iconografía para presentarle la información. Me voy a alejar un poquito ahí. Entonces ahora vamos a colocarle esto. Ahí, voy a quitar esto. Entonces ahora es remojar. Y remojar, a lo mejor, eran 24 horas parece. Sí, 24 horas. Claro, y vamos a remojar 24 horas los garbanzos. Podríamos ponerle un relojito Un reloj. aquí, Sí. exacto, marcando un tiempo, a lo mejor, no, la idea no es poner un reloj que tenga los 12 números, sino que a lo mejor puede ser un reloj Un icono nomás. simplificado, un icono de un reloj. Por ejemplo, si tenemos ahí el borde y tenemos, por ejemplo, un trocito marcado aquí, ¿cierto? De tiempo. Me voy a acercar ahí para que se vea mejor. Ahí, y ponemos a lo mejor un tiempo seleccionado. ¿Cuántos son? Bueno, 24 horas todo el tiempo, pero por ejemplo, un relojito que marque 15 minutos, por ejemplo, una proporción. Ahí ya sabemos que es un tiempo, ¿cierto? Esto ya está indicando que es una especie de tiempo. Y ahí estamos diciendo, remojar los garbanzos por 24 horas. Y no tenemos mucho texto, tenemos solamente remojar. Pero como sabemos que la preparación, a lo mejor por aquí podemos incluir ingredientes o por ejemplo aquí ya se sabe algo del garbanzo, no es necesario repetir la palabra garbanzo, a menos que sea necesario. Si son, aquí estamos haciendo garbanzo, pero luego estamos cortando otro alimento, a lo mejor sí hay que ponerle el apellido. ¿Ya? Pero aquí sabemos que hay que remojar.
A lo mejor podemos ponerle un poquito más como de gráfica al elemento, ¿cierto? Para que se note como un cristal, lo que ustedes quieran. A lo mejor le puedo poner ahí un color blanco y le puedo bajar la opacidad ahí para que pareciera que estuviera como con agua. Ahí cada uno utilice su creatividad para poder diseñar estos iconos. Pueden buscar en internet algunas ideas también de iconografía. La idea es que sea lo más sencillo posible, explicarle paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Y por ejemplo, si aquí está remojando, luego a lo mejor este mismo pocillo, si me llega a servir, ¿cierto? Este mismo pocillo para la siguiente etapa dice poner los garbanzos en una máquina para triturar. Ah, y a lo mejor no me va a servir este pocillo porque lo tiene que echar en otra forma, pero a lo mejor yo podría respetar el mismo color, ¿cierto? Pensemos que este puede ser el vaso donde va a triturar, entonces voy a utilizar los mismos colores, ¿cierto? Ahí, para confeccionar este vasito que va a ser donde va a triturar. Y voy a seleccionar aquí, ahí. Entonces, yo estoy haciendo el vasito donde va a triturar, ahí, ¿cierto? Ahí. Y voy a usar los mismos garbanzos, la misma forma por lo menos del que había utilizado anteriormente, los mismos circulitos, porque el garbanzo siempre tiene que ser el mismo, ¿cierto? Entonces los voy a poner aquí. Pensemos que todo esto lo tenemos que construir. Entonces nosotros tenemos que ir pensando muy parecido al usuario. Si él entiende, si ustedes entienden que esto es garbanzo, tiene que ser la misma forma la que continúa. Y luego mostramos la maquinita, ¿cierto? Que se introduce aquí como la figura, ¿cierto? Que va a ir apretando estos garbanzos. Luego a lo mejor los garbanzos ya no van a ser redondos y va a ser como una pasta blanca, ¿cierto? Porque ya va a estar a lo mejor listo, ya va a estar molido, entonces puedo mostrar el mismo frasquito, ¿cierto? Ahora con un cuadrito de color blanco, y ahora esos mismos son los garbanzos, pero ahora están molidos. Ahí ya están molidos, podemos hacer una forma distinta a lo mejor, pero ya ahí ya se comprende que ya quedó todo ahí como una masita. ¿Ya? Y así vamos haciendo paso a paso cada etapa, ¿cierto? Si utilizamos manos, las manos de las personas, por ejemplo, si una mano está sujetando algo, a lo mejor esa mano puede ser una mano simplificada, ¿cierto? Como solamente que se sujeta a algo. Hay que pensar, ¿necesitamos que tenga una mano o no necesitamos que tenga mano? Tenemos que dejar solamente las cosas que necesitamos, las más importantes. Ya, por ejemplo, pensemos que esta es la trituradora. Ahí yo estoy inventando una trituradora eh, en mi mente. Ustedes también tienen que ver qué trituradora necesitan. A lo mejor no es esta la que se necesita, porque yo no sé bien cómo se hace la mezcla, pero quizás ahí ir seleccionando las formas que necesitamos y todas sean muy simples de entender. ¿Ya? Y esto etapa por etapa, secuencia por secuencia. Es muy parecido al, ¿se acuerdan cuando hicimos el modo de uso de un objeto y lo hicimos con varias fotos, paso a paso? En este Sí. caso es lo mismo, pero solamente con iconos y bien simplificado y con muy poco texto. Solamente como por ejemplo aquí sería triturar. Y le podemos poner una flechita incluso hacia abajo para que el usuario entienda que está triturando. No es necesario poner la mano, la mesa, todas las cosas que él necesita, no, porque solo necesitamos que le entienda que tiene que triturar. Es como el concepto. ¿Sí? Vamos, ¿se entiende por ahí lo que tenemos que hacer?
Este ejercicio requiere de harto análisis que hacen ustedes para construir los elementos, lo que necesitan mostrar y de qué forma se entiende mejor. Luego que terminen de hacer este ejercicio y que lo hagan así en Illustrator, muéstrenselo a alguien de su familia y pregúntenle qué es lo que tiene que hacer. Y si él le explica lo mismo que ustedes trataron de informar, es porque lograron hacer que otra persona entendiera solamente con estos códigos. ¿Ya? Ellos deberían ser capaces de entender. Si no hay algo que no se entiende, debe ser porque no quedó gráficamente bien resuelto. ¿Ya? Porque por instinto uno debería ser capaz de entender lo que sucede aquí. O algo que sucedió aquí, por ejemplo. Si uno pone de una etapa a otra etapa, incluso miren, por ejemplo, si yo coloco, perdón que me esté extendiendo tanto, pero ya voy a terminar, por ejemplo, si pongo esto así hacia abajo y pongo esta flecha, de seguro alguien va a entender que parece que estoy aplastando algo con esto hacia abajo, ¿ya? Y que parece que luego esto se convirtió en algo apretado, como muy triturado. ¿Ya? Entonces, buscar estos espacios, buscar estos elementos que nos ayudan a entender, ¿cierto? Gráficamente, sin necesidad de usar el texto. ¿Ya? Y esto en una secuencia, paso 1, paso 2, paso 3, ya no como un mapa, sino que ahora como una secuencia. Piénselo usted como un sistema productivo. Cuando uno entra a una línea productiva, ¿cierto? Y aparecen todas las botellitas, después se les echa la bebida, después se le pone la etiqueta y después salen en un empaque, ¿cierto? Todo eso, si lo hacemos con gráfica, podemos entender ese flujo, ¿ya? Entonces, la idea es que esta sea una receta que se pueda entender de esa forma también, ¿ya? Este es el desafío, pueden continuar con su misma receta o pueden utilizar una nueva si quieren, si ya no les gustó la que estaban trabajando o es muy compleja. Eh, la idea es que tenga por lo menos unas 5 o 6 etapas y que haya una coherencia gráfica, que utilicemos la misma perspectiva, si está todo de frente, siempre todo de frente, utilicemos poco texto, muy poco texto, podemos poner a lo más una pequeña frase de 4 palabras, 5 palabras máximo para explicar lo que sucede aquí. Por ejemplo, aquí le podría yo colocar triturar y apretar. Y ahí ya con eso, con esas 2 frases yo ya podría a lo mejor darle a entender. Pero, por ejemplo, poner refrigerar por 24 horas, a lo mejor puedo colocar refrigerar y coloco las 24 horas. Tratar de usar el texto lo menos posible y utilizar ahora más gráficos que textos. ¿Ya? Ese es nuestro desafío para esta entrega. ¿Qué les parece, chiquillos, para esta tarea número 7? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Es como mapa conceptual igual o no? ¿O así secuencia? No, como una secuencia. Como una Ya. secuencia lo podemos hacer. No porque, por ejemplo, el mapa conceptual tiene conectores, tiene líneas, ¿cierto? Tiene conceptos, pero ahora ya vamos a usar como ideas. Una idea, otra idea. Como una secuencia más que un mapa. ¿Ya? Y con harto recurso de pictograma y con recurso de texto un poquito menos. ¿Ya? Como lo necesario. Bien, chiquillos, eso es todo por hoy día. Nos vemos en la próxima sesión. Ay, la próxima semana no tenemos clase porque el 21 de mayo es feriado. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como este ejercicio tiene bastante trabajo, lo que podemos hacer es que esta semana vamos a dejar, ¿cierto?, esta tarea hasta regreso incluso del receso, ¿cierto? Que tenemos hasta un receso de por medio y nos vemos a la vuelta, ¿cierto? Con esta tarea bien hecha, ¿cierto? Para poder analizarla, porque esta se va a transformar en una entrega posterior, ¿ya? La siguiente entrega que ahora vamos a tener ya 2 semanas más de regreso del receso va a ser un diagrama, ¿ya? Entonces pónganle harta tinca a esta tarea para que prueben todas sus capacidades y tenemos esta semana que viene y la próxima para hacerla, ¿ya? Bien, ahí.
¿Les parece? ¿Sí? Ya, bien, Sí, Paulina, profe. Manuel, ahí, Carolina. Ya, entonces que estén muy Profe. bien, chiquillos, nos vemos en harto rato más, pero los dejo ahí animados, que hagan su buen trabajo. Ya, nos vemos, cuídense, que estén muy bien, que lo pasen bien. Nos vemos, profe, que esté Chao, profe, que bien. esté bien. Chao, Chao, profe, profe, que nos esté bien vemos. igual.